Hola, mi nombre es Génesis y el día de hoy vamos a hablar sobre el Consenso de Washington. El Consenso de Washington fue un plan que transformó la economía latinoamericana, ya que América Latina enfrentaba profundas crisis económicas, como la inflación, el desempleo y la pobreza. Este consenso surgió en 1989, gracias al economista John Williams, con el objetivo de presentar un decálogo con medidas de políticas económica que serían beneficiosas de implementarlas en los países en vías de desarrollo, para que pudieran salir de su crisis, generadas principalmente por sus altas deudas externas y sus altos gastos públicos. El mismo fue formado por el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos. El Consenso de Washington estaba formado por 10 medidas de políticas económicas. La primera de ellas era la disciplina fiscal, que trataba sobre que el Estado debe ser lo más chico posible, para que de esa manera se reduzca el gasto y se eviten los grandes déficits fiscales, que eran las causantes de la inflación, el déficit de pagos y la fuga de capitales, entre otros problemas. Lo que esto quiere decir es que controlaba el gasto público y evitaba el déficit. Como segundo punto tenemos el reordenamiento de los gastos públicos. El principal era eliminar todo gasto improductivo, seleccionando prioridades en los mismos y redistribuyendo de la mejor manera. Por lo tanto, se debía eliminar subsidios y subvenciones injustificadas, entre otros, para utilizar esos recursos en áreas estratégicas, en material social, como la educación, salud, etc. Eso quiere decir que reducían la inversión estatal. Como tercer punto tenemos la reforma tributaria, que se trata sobre simplificar el sistema de impuestos. Esto quiere decir que lo más importante era trabajar sobre la recaudación para ampliar la base monetaria, principalmente a través de impuestos directos en la medida de lo posible. Como cuarto punto tenemos la liberación financiera, que se enfrasca en la tasa de interés, que debía ser única y determinada por el mercado. Los tipos de interés deberían ser positivos y moderados, de tal forma que fomente la inversión productiva. También evitaría la evacuación de capitales y se incrementaría el ahorro. Esto quiere decir que reducían controles sobre bancos y créditos. Como quinto punto tenemos el tipo de cambio, que se trata sobre un cambio competitivo, lo cual necesita estabilizar la moneda para fomentar exportaciones. Tiene que ser competitivo y determinado por el mercado. El Estado no debe manejar más el tipo de cambio, ni usar la devaluación como política económica. Como sexto punto tenemos la liberación del comercio. Se trata sobre que se debería dejar de lado el proteccionismo e incentivar la apertura económica. Liberar el comercio era el completamente ideal al postulado anterior del tipo de cambio competitivo para generar una política exterior y virtuosa. Eso quiere decir que era eliminar barreras a la importación y exportación. Como séptimo punto tenemos la inversión extranjera directa. Se trata de liberar barreras y así tener una apertura a cualquier tipo de inversión, ya que estas aportarían capital, tecnología, conocimiento, experiencia, tanto para la producción local como para ampliar las exportaciones. Como octavo punto tenemos las privatizaciones. Según el Consejo de Seguridad, lo privado es mucho más eficiente que lo estatal. Por lo tanto, fomentaba la privatización de empresas estatales fundamentales y las deficitarias. Como noveno punto tenemos la desregularización del mercado, que se trata en eliminar todo tipo de trabajo y regulaciones que impiden el acceso al mercado y otros restringen la competencia. Como último punto tenemos la protección a la propiedad privada, que se encarga de garantizar los derechos legales sobre bienes y empresas. Ahora vamos a hablar sobre el neoliberalismo latinoamericano. El modelo posteriormente aplicado en el mundo fue para solucionar el problema de las deudas que se impulsaron en las instituciones crediticias. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos negativos y positivos. Resultado positivo, se estabilizó macroeconómicamente en algunos países, pero también hubo consecuencias negativas, como el aumento del desempleo, la reducción de servicios públicos, el crecimiento de la desigualdad social. Muchos ciudadanos salieron de igual manera a protestar, porque no era justo. Como conclusión, el consenso de Washington transformó América Latina, porque nos dejó una gran lección, ya que la economía no solo impacta cifras, sino vidas reales. Aunque el neoliberalismo, a través del consenso de Washington, pudo demostrar ciertas virtudes, como por ejemplo, posicionar su ideología como fuerza predominante a nivel global, lograr estabilizar altos procesos inflacionarios y en algunos países disminuir la deuda externa. No ha sido capaz de lograrlo. Por otro lado, no ha sido capaz de solucionar problemas importantes como el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social, el cierre masivo de empresas, las altas tasas de desempleo y entre otros. Entonces, ¿cuál fue la solución al problema? Esa pregunta sigue abierta hasta la actualidad. Gracias.